Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de IRG. Hoy tenemos el honor de tener entre nosotros al doctor Ismael Fuentes. Leo brevemente un resumen de su currículum, que es muy extenso porque a lo largo de su dilatada vida profesional ha realizado muchas cosas. El doctor Ismael Fuentes es doctor en educación, licenciado en pedagogía y osteopatía con múltiples másteres en ciencias de la salud y logopedia. Es director de la cátedra de IRG de logopedia, la cual lleva su nombre. Es profesor de la Universidad Europea de Madrid y también de CUNIMAT, Universidad de Alcalá. Ha sido durante muchos años presidente de la Asociación de Logopedas de España. Cuenta con una destacada trayectoria en investigación sobre trastornos logopédicos en niños. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales y es miembro de la Federación Europea de Osteópatas. Hola Ismael, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Mucha gente que te conoce a nivel de tus logros profesionales, pero aquí lo que queremos es que más allá de tu éxito profesional y tu saber hacer profesional, queremos indagar un poco más hondo y ver qué es lo que hay detrás de esta persona que ha triunfado profesionalmente hablando en la vida. Tú eres docente, eres clínico también, eres investigador, estás, digamos, en todas partes en el mundo de la logopedia. De hecho, nos conocimos ya hace muchos años, cuando tú presidías la Asociación de Logopedas de España, y te quiero hacer unas preguntas que van más allá del ámbito profesional, sino del ámbito personal, si me permites. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras niño? A ver, siempre me ha gustado lo que es la parte de la salud. De hecho, yo cuando empecé a tener uso de razón, lo que empecé es a diseñar un plan de trabajo para tratar de que mi salud fuera algo imperativo, ¿no? Y poco a poco, bueno, recabando más adentro de todo el tema de la salud para tratar de buscar soluciones a las personas, ¿no? Porque era algo que, bueno, me apasionaba y que de alguna forma traté de ir encaminando, ¿no? Esa parte, ¿no?, de la salud hacia las personas por medio de la actividad física. Yo comencé a partir de la actividad física, del deporte, y empecé a desarrollar mi gusanito a partir de esa situación, ¿no? ¿Recuerdas si hubo en tu infancia o en tu adolescencia algún hecho importante que te despertase inquietud y el dedicarte al tema del lenguaje y la comunicación? Bueno, en principio no. En principio no hubo nada directamente proporcional a ese tema, sino que eso poquito a poco fue invitándome la vida hacia ese tipo de cuestión del tema de la logopedia, porque es lo que me quieres preguntar, ¿no? A partir de ciertas cuestiones, toparte en ciertas situaciones concretas, es cuando yo empecé a desarrollar esa inquietud, ¿no?, por la parte del lenguaje, por la parte de la logopedia, ¿no? Algo que me despertó directamente esa parte fue cuando, bueno, pues yo ya estaba en clínica y veía pacientes que venían de logopedas y vi la asertividad que había en la logopedia dentro del ámbito clínico y empecé a desarrollar mi inquietud por esa parte porque veía que la terapéutica que se seguía era bastante buena, era bastante buena. Y a partir de ahí empecé a desarrollar mi inquietud, ¿no?, por ese tipo de terapéutica, por ese tipo de clínica y, bueno, pues empecé en la universidad. Y empezaste, digamos, tu profesión de logopeda desde una vocación clara y marcada, o la vida te condujo a hacer de logopeda? Sí, como te he comentado, la vida me condujo, ¿no? Porque yo, como te he comentado, yo empecé en el ámbito de la educación física. Yo soy cinturón negro cuarto dan de taekwondo. Tuve 2 gimnasios.
Empecé en el ámbito de la educación física, del taekwondo, soy entrenador nacional, la titulación de entrenador nacional y bueno, pues yo pensé que dentro de ese ámbito debería de conocer otras cuestiones relacionadas con, pues, por primeros auxilios, por ejemplo, ¿no? Y empecé a desarrollar mi inquietud hacia esa parte de la medicina o esa parte de la terapéutica, con esa cuestión. Y bueno, pues empecé osteopatía y cuando yo terminé osteopatía, a los 6 años de estudio de osteopatía, empecé a desarrollar lo que te comento, porque ya estaba en clínica y entonces vi a pacientes de todos los ámbitos y me causó impresión los pacientes que venían desde la parte de logopedia. En aquel entonces logopedia estaba en pañales totalmente, ¿no? Y bueno, pues no se conocía casi como la fisioterapia o menos, se conocía menos. Y eso, pues bueno, pues poquito a poco me fue creando esas inquietudes y poquito a poco pues vi una línea de trabajo y terapéutica bastante interesante y es cuando yo empecé logopedia. O sea, empezaste primero en el mundo del deporte, pasaste después a osteopatía y logopedia ha sido el tercero y último camino que has emprendido. Y dentro de la logopedia, ¿alguna vez has pensado que te has equivocado o dar el paso de pasar de osteopatía a logopedia? ¿O has tenido alguna vez algún tropiezo que te ha cuestionado, te has cuestionado el dejar la profesión de logopeda? A ver, siempre te cuestionas cosas, porque no te las cuestionaras, no serías persona, ¿no? Y no serías humano. Pero yo creo que la vida hace que, pues, el enlazar o entrelazar los distintos conocimientos, yo creo que es lo importante, ¿no? Porque tú puedes coger, yo he hecho muchas cosas, aparte de osteopatía, he hecho muchas cosas. Y he estado en muchos congresos, en muchos seminarios que nos hemos papado, yo creo que todos en este mundo hemos hecho muchas cosas, pero escogemos las más adecuadas, o por lo menos las que te funcionan a ti, ¿no? Y eso ha hecho que yo, hoy por hoy, pues en mi clínica, pues tengamos logopedas, tengamos fisioterapeutas, tengamos podólogos, tengamos osteópatas, y eso hace que creemos un vínculo, porque lo conozco, y ese vínculo hace que nuestros pacientes se sientan tratados de otra forma. Y eso hace que veamos, por ejemplo, y tengamos en el horizonte más próximo el tema de la etiología, ¿no? El tema de tratar las causas y no los síntomas, por ejemplo, ¿no? De buscar esa base de lo que es el tratamiento logopédico o el tratamiento del ser humano, ¿no? En definitiva, buscar siempre de tratar lo que es la causa y no el síntoma. ¿Cuántas veces has llegado a casa pensando vale la pena el trabajo que estoy haciendo porque hoy he visto un paciente que me ha dado las gracias a lo mejor o porque ha evolucionado de una forma muy favorable y me siento orgulloso, me siento lleno de energía para continuar en esta profesión? No te digo todos los días, pero casi todos los días o todas las semanas. Es algo bastante usual que mis pacientes me digan, oye, qué maravilla, qué bien me encuentro, qué pasada, qué situación la que tenía y cuál es la que tengo, muchas gracias. O sea, eso es periódicamente, se repite muy a menudo, ¿no? Y eso te da unas ganas de seguir y de no jubilarte, pero que al final me tendré que jubilar, ¿no? Pero te da unas ganas de seguir adelante porque los pacientes todo y día a día te van apoyando y van echando leña al fuego en ese sentido para que esa llama no se apague, ¿no? Que es, bueno, supongo que algún día llegará ese momento, ¿no? Que tendremos que, pero bueno, yo ya me estoy preparando en ese sentido, estoy dejando a mis hijos para que sigan un poco ese camino y sigan avanzando en esa proyección que yo he dejado
y en realidad, pues bueno, me siento muy orgulloso y me siento muy bien porque, bueno, pues vamos a dejar ahí el legado y vamos a seguir avanzando, aunque no sea yo, pero bueno, se va a seguir avanzando en todo. Durante todo ese tiempo que llevas dedicándote de pleno a la logopedia, ¿qué ha cambiado en la evolución, digamos, de tu manera de trabajar? Supongo que tienes más experiencia, lógicamente, y que por tanto manejas mucho mejor las situaciones que cuando empezaste, pero aparte hay otro factor que no depende de ti, que es que han cambiado los pacientes. A ver, en los pacientes ha cambiado algo que yo creo que estaremos de acuerdo todos, y es la prisa, y el tener prisa en todo y para todo, hasta en curarse. ¿Quién no tiene prisa, ¿no?, para curarse o para eliminar un problema, ¿no? Pero realmente yo lo que veo en los pacientes hoy en día es ese tema, ¿no? Cambiar. La logopedia va evolucionando, aunque yo pienso que evoluciona no lo que debería de evolucionar más todavía. Estamos en ello. Yo, como has comentado, estuve desde el 2016, yo con las fechas soy muy malo. Desde el 2016 empecé con la Asociación de Logopedas de España, como sabes, y he intentado por todos los medios tratar de que la logopedia tenga una posición, si no diferente, con cambios importantes e interesantes para la logopeda y para la logopedia. Bueno, pues he tenido de todo. He tenido tropiezos, me han frenado, hemos avanzado en ciertas cuestiones. Hemos avanzado mucho a nivel internacional, creando una asociación con ESLA. Somos aquí la voz cantante de ESLA a nivel europeo. Hemos hecho muchas cosas con la logopedia y para la logopedia y, evidentemente, para los logopedas, que en realidad hace que la logopedia vaya avanzando en ese sentido. Pero, como te digo, todavía le queda mucho por avanzar. Es una profesión joven, sí, pero veo que se necesita mucha parte de investigación. La investigación en logopedia está muy en la suela de los zapatos. Yo, que ahora mismo estoy en la Universidad Europea, estamos en esa temática ahora mismo de la investigación. La investigación es algo muy importante que hace y le da la calidad al grado, le da la calidad también a la universidad, y es algo muy importante que hay que tener en cuenta y hay que promocionar. Pero la promoción aquí en España es un poco floja, por no decirlo, y esa promoción yo creo que se debía apoyar más por las instituciones y por las universidades para que eso diera paso a que mucha gente con muchos conocimientos que hay pudiera investigar y profundizar en la investigación, que se hace poco. ¿Cuál es el reto más importante al cual te has enfrentado tú como logopeda, a nivel profesional, a nivel clínico? Retos han habido muchos. Yo creo que la vida y el día a día es un reto, ¿no? Cuando tú te pones, yo me pongo delante de un paciente hoy y mañana y pasado mañana, y siempre doy de mí todo lo que yo sé, ¿no? Yo no sé esconderme nada, ni sé dejar a un lado nada para que lo podamos hacer otro día. No, si lo podemos hacer ahora, mejor que si lo podemos hacer mañana. Retos yo los tengo todos los días, Todos los días tengo retos en clínica, porque trato de buscar siempre esa excelencia, ¿no? Yo sé que la perfección no existe, ¿no? Pero buscamos ese roce, ¿no? En la perfección, siempre tratando de buscar lo mejor, ¿no? Para poder llevar a cabo un tratamiento. Nosotros nos reunimos varias veces a la semana con pacientes que tenemos relacionados dentro de la misma clínica para poder llevar a cabo un tratamiento multidisciplinar adecuado y tratar de que los pacientes estén bien arropados en ese sentido, ¿no? Digamos, profesional y terapéuticamente hablando. Y cuando
tomaste posesión de la presidencia de la Asociación de Logopedas de España. ¿Cuál es el reto durante esos años que tú lo has dirigido más importante al cual te has enfrentado? El reto, como he comentado antes, era tratar de darle a la logopedia algo más. Yo siempre, incluso hasta la misma universidad donde estoy, aquí en esta casa, siempre trato de buscar el darle a la logopedia lo que no tiene. ¿Qué es lo que no tiene la logopedia? La logopedia está coja en muchos sentidos y debemos de impulsar esa mejora en esa cojera que tiene por medio del diagnóstico, del tratamiento, aparatología que hoy en día existe y hay y que hay que formar a los logopedas con esa aparatología para que puedan diagnosticar de forma adecuada. Sabemos que la prueba de Pain está muy bien, pero existe hoy la ecografía, que con la ecografía podemos obtener unas imágenes precisas y perfectas de cómo se está moviendo la lengua, de que esa deglución atípica la tenemos de una forma concreta, que podemos hacer una grabación del antes, del durante y del después. Por ejemplo, te digo, ¿no? Y con ese ejemplo te diría, pues, la electromiografía de superficie es un aparato, es una herramienta muy importante para el diagnóstico y para el tratamiento, porque le da un feedback al paciente, ¿no? De cómo está deglutiendo, de cómo está adaptando esa posición lingual, por ejemplo, ¿no? También con otros aparatos que existen y hay en el mercado que deberíamos de integrar dentro del ámbito de la logopedia, porque otros países, como es Inglaterra, yo traje aquí en los últimos meses de mi mandato en la Asociación de Logopedas de España a una de las mejores profesionales en diagnóstico por ecografía de la Universidad de Inglaterra, y nos dio una conferencia, nos dio un curso espectacular para que pudiéramos obtener ese aprendizaje, obtener esas características por las cuales el diagnóstico por ecografía es un diagnóstico muy preciso y muy valorado en otras naciones. Y aquí todavía están pañales. Eso es lo que hay que promocionar y hay que darle al logopeda para que el logopeda tenga esas herramientas precisas, y cuando alguien va a la consulta, un paciente va a la consulta, pues no va a valorar lo mismo un logopeda que esté todavía con las pruebas de los globos, con el logopeda que esté con una prueba ecográfica. No se va a valorar igual, ni va a valer tanto una consulta, ni va a tener ese valor como tiene una consulta u otra consulta, y es diferente. Claro. Más allá de lo técnico y de lo clínico, ¿qué has aprendido de tus pacientes a nivel humano? A nivel humano siempre se aprende, porque como te integras dentro de los tratamientos y empatizas mucho con los pacientes y has pasado a lo mejor por situaciones en las cuales dices, bueno, jolín, cómo tiene que estar este paciente con este tipo de problema, porque ahora mismo estoy yo, ¿no? Eso te da, y eso te lo da la vida, ¿no? Y te lo da los años, ¿eh? Porque cuando uno tiene 18 años, pues no ha pasado tanto tiempo, pero cuando uno tiene ya 60 años, pues ya pasa mucho tiempo y has podido ver muchas cosas que te dan esa idea clara de lo que está sufriendo el paciente, ¿no? Entonces te pones en su piel, ¿no? Esa empatización que hay que tener con el paciente y que hay que dosificar también con el paciente, pero que a la vez te da la fuerza, el apoyo moral, el apoyo humano para poder llevar a cabo un tratamiento adecuado, ¿no? y certero a poder ser. Mm-hmm. Has vivido tú la evolución de la logopedia, sobre todo en España, en los últimos años, que ha sido muy importante. Yo recuerdo que no existía la carrera de logopedia hasta el año 2003-2004, creo recordar. En países latinoamericanos me imagino que están por el estilo, aunque en Argentina y otros países la licenciatura en fonoaudiología tiene ya años y años de estar en el mercado. Pero concretamente en el caso español, que es lo que más conoces tú y lógicamente como presidente durante muchos años de la ALE, de la Asociación de Logopedas de España, durante ese periodo de tiempo,
qué evolución, es decir, cómo ha cambiado la disciplina y sobre todo me interesa saber cómo ves tú que el reconocimiento social, cómo ha ido en esos años. A ver, hay mucho que rascar, hay mucho que hablar sobre ese tema. Una anécdota rápida. La fonoaudiología nace en Argentina, como muy bien has dicho. Nace allí porque habían dos profesiones, el fono y el audiólogo, foniatra y audiólogo. Y lo que hicieron es concentrar estas dos profesiones y crearon la fonoaudiología. A partir de ahí se creó la fonoaudiología a nivel de todo el estado y luego se expandió por otros países de Sudamérica. Aquí en España, como bien has dicho, en el 2003-2005 es cuando la logopedia entra en una fase sanitaria. En el 2003 y en el 2005 es cuando ya se fundamenta, en el 2005. Y a partir de ahí, pues bueno, hay un cambio importante, porque tú sabes que aquí en España la logopedia nace de la pedagogía y comienza a nivel pedagogía. Dentro de las facultades de psicología, todas ellas, todos los grados, en aquel momento diplomados, estaban dentro de las facultades de psicología, exceptuando alguna facultad como puede ser la de Valladolid y alguna más, ¿vale? Pero la mayoría dentro de las facultades de psicología. ¿Eso qué ha hecho? Ha hecho provocar una situación clara, muy arraigada a la pedagogía y a la psicología. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, pues ni está bien ni está mal. Yo creo que es algo que tiene que pasar, para que los que vayamos adelante vayamos integrando esa logopedia dentro del ámbito sanitario, ¿vale? Y es ahí donde yo, ya cuando entré de presidente de la asociación, es algo que lo tenía muy claro y que tenía que buscar esa cuestión dentro de tanto del ámbito de los profesionales logopedas como de los estudiantes logopedas como de las personas usuarias de logopedia, porque ahí se puede hablar de esos tres pilares, ¿no? El primer pilar es el estudiante, el universitario. Bien, con la universidad hemos topado. Al final, pues cada universidad sigue sus proyectos y sigue sus avances en dependencia de pues quien tenga al frente, quien esté al frente de ese grado, ese decano, ese vicedecano, ese director de departamento, ese director de lo que es el grado, pues bueno, pues van a determinar ciertos parámetros que van a conducir a que la logopedia en esa universidad se haga de una forma o se haga de otra, ¿vale? Bien, ahí empecé yo a desarrollar mi parte de la logopedia cuando entré a formar parte del claustro de Cunimat, ¿vale? Allá yo con las fechas poco malo, pero allá por el 2018, por ahí. Entonces, esa particularidad, bueno, pues yo ahí daba una asignatura, que era la profesión de logopeda, que esa asignatura da mucho para que el alumno, como es una asignatura de primero, empiece a desarrollar todo lo que es el ámbito de la logopedia, en sus 4 pilares, es decir, todo lo que es el ámbito de la logopedia, desde lo que es la parte de la profesión, desde lo que es la parte de la ética y desde lo que es la parte de, pues todo lo que engloba a la parte profesional, ¿no? Bien, ahí empecé a desarrollar esa parte con mis alumnos. Como te decía, ahí depende mucho de todo, de lo que es el vicedecano, incluso el decano, quiero decir, ahí depende mucho de lo que hay. Luego, pues esa parte, pues ahí empezamos a desarrollar esa cuestión, ¿no? De querer, pues darle otras herramientas, ¿no? A los alumnos que están estudiando logopedia. Y luego, en la parte profesional, pues hicimos una gran cantidad de seminarios, de congresos, desde el 2016 hasta el 2024. Congresos, seminarios, hicimos jornadas. Las jornadas fueron espectaculares porque yo recuerdo
como hicimos la primera jornada con odontopediatría, y los odontopediatras no conocían a los logopedas. Es muy fuerte, ¿eh? Eso fue en el 2018. Me van viniendo las fechas. En el 2018, los odontopediatras hicimos la primera jornada con odontopediatría y no conocían a los logopedas. ¿Qué pasó? Que cuando nosotros, pues yo hice una ponencia en esa jornada, vieron qué barbaridad, pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos unos profesionales que podrían estar con nosotros trabajando perfectamente, rehabilitando lo que nosotros no estamos haciendo para que nuestros pacientes les vaya bien la ortodoncia, porque al final la ortodoncia es una parte más de un tratamiento, pero no es la causa. Se dieron cuenta de que la causa era un problema muscular lingual y se dieron cuenta de que si no tenían la figura del logopeda, los pacientes de ortodoncia volvían otra vez a reincidir. Y eso, claro, les causó un debacle mental total. Al día siguiente, en la sede de la Asociación de Logopedas, el lunes no paraba el teléfono. No paraba el teléfono de profesionales odontólogos que necesitaban logopeda, que por favor, que les pusieran en contacto para que... Bueno, eso fue para mí, yo creo que, pues un antes y un después, porque yo pude ver ahí que habíamos hecho algo bastante interesante e importante en la logopedia. Pero no solamente en los odontopediatras, sino también lo hicimos con los fisioterapeutas. También lo hicimos con los que siempre lo hacíamos, con los otorrinos. Con ellos sí que lo habíamos hecho alguna jornada y habíamos contactado mucho. Pero es que yo quiero dejar de creer que solamente estamos con los otorrinos. Es decir, podemos estar con otros profesionales. Y ahí está la prueba. La prueba está en que hoy en día existe un vínculo muy, muy, muy estrecho con odontopediatras y logopedas. También hemos hecho jornadas con los neurólogos. Y hemos hecho jornadas con muchos profesionales que están y con psicólogos, muy relacionados con la logopedia. Pero eso es importante para que esa profesión avance de forma adecuada, porque si los profesionales que están al otro lado, o están delante, o están detrás de los logopedas, no conocen la logopedia, ¿cómo se van a nutrir de esa profesión? Y luego la última parte, el tercer pilar, que es la sociedad. Ahí hay mucho que hablar. Hemos avanzado, sí que es verdad que hemos avanzado, porque tú sabes que, bueno, yo tengo informes encima de la mesa, no, ahora no los tengo encima de la mesa, pero los tengo guardados, de maestros de audición y lenguaje, que han firmado informes como logopedas. Eso es verdad, eso ha sido así, ¿no? Durante muchos años. Ahora ya parece que no, ¿vale? Parece que ya esa cuestión se está relegando a una altura mucho menor que estaba. Pero yo he visto muchos padres que, y hoy en día también, no, es que la está tratando, a mi hija la está tratando el logopeda del colegio. Esa figura del logopeda del colegio, eso hay que eliminarlo totalmente, porque en el colegio no hay logopedas, a no ser que lo contraten. Que bueno, si el colegio es un colegio privado y contrata un logopeda, pues, y si es público y es maestro de audición y logopeda, pues también. Pero cuidado, para ejercer la logopedia en un colegio, el colegio tiene que tener una licencia sanitaria. Porque si no hay una licencia sanitaria, no se puede ejercer dentro de un colegio. Porque el logopeda es un profesional sanitario. ¿Y qué diferencia existe entre un maestro de audición y lenguaje y un logopeda? Pues que uno es de educación y el otro es sanitario. Una diferencia importante. Que si tú estás tratando una dislalia como maestro de audición y lenguaje, que me parece muy bien y me parece loable, y que quiero decir, y en toda su estructura profesional está como que lo puede tratar, pues me parece muy bien. Pero
La mayoría de las dislalias, tienen un componente etiológico, es decir, una causa que está relacionada con el tema respiratorio. Ya no es una posición lingual concreta, sino que la posición lingual incorrecta está provocada por un trastorno más interno, que puede ser o una mordida cruzada, o puede ser un paladar ojival, o puede ser una estructura incorrecta de la boca, o puede ser un problema respiratorio. Que de ahí viene mi tesis doctoral, del tema de los trastornos respiratorios en los niños, y que ahí hay mucho que recabar, porque existen muchas etiologías relacionadas con los trastornos respiratorios y con las dislalias. Te digo con eso que cuando hay un maestro de diseño de lenguaje tratando una dislalia, puede estar o puede haber un trastorno etiológico respiratorio y esa dislalia no va a funcionar nunca. O sea, esa rehabilitación para dislalia no va a funcionar nunca porque no se está tratando la causa. Y yo creo recordar, afirmo, de que a nivel social posiblemente la figura del logopeda está asociado en el tema de evolución del lenguaje, es decir, de niños con retraso del lenguaje. Haciendo mención a lo que tú estabas comentando ahora, yo estaba recordando el año 2003, como recordarás, salió el primer colegio de logopedas de España, que fue en Cataluña, y organizaron pues un comité de habilitación para los que estaban ejerciendo, pero no tenían el título aún de diplomado en aquel tiempo de logopedas, del cual yo me honro haber sido miembro de este comité de expertos que decíamos quién reunía, digamos, la capacidad como para poder ser habilitado como logopeda a nivel profesional. Y no recuerdo ningún caso de los 2000 y pico candidatos que se postularon en aquel momento que no fuese del ámbito más escolar. Claro. Todos los logopedas en esto. Ahora la sociedad, en el cambio que experimentamos de los últimos 20 años, tenemos la pirámide de edad que es casi ya una pirámide invertida. Hay más personas mayores que no personas jóvenes. Hay más adultos o hay más personas ya jubiladas que no niños que dentro de unos años van a sufragar los gastos con su trabajo de las personas ya mayores, parados o lo que sea. Y yo me pregunto, a nivel logopédico hemos visto en el último tiempo también que está sucediendo algo parecido. Es decir, que cada vez vivimos más, la esperanza de vida es más larga, pero también hay más posibilidades de tener ictus, también hay más accidentes circulatorios y por tanto más trastornos o más accidentes cerebrovasculares y que por tanto la figura del neurologopeda o del logopeda aplicado para personas adultas debe estar, digamos, expandiéndose de una forma brutal, ¿no?, en esos momentos. Sin lugar a dudas, la sociedad avanza, como muy bien has dicho, hacia ese ámbito y evidentemente van a haber cada vez más problemas de estas características y el hecho está en que la logopedia aquí en España está valorada, bueno, a nivel internacional está valorada como la séptima, si no recuerdo mal, séptima o octava profesión más valorada por todo el mundo. Quiero decir, con eso está por delante de la terapia ocupacional, por delante incluso de la fisioterapia, y eso da lugar a pensar, bueno, pues yo he estado hasta hace poco en la asociación y sabía todo lo que teníamos, todos los días teníamos pretendientes, es decir, todos los días teníamos clínicas, hospitales que nos llamaban para solicitar a un logopeda. La logopedia tiene un filón hasta hoy importante de trabajo porque existen pocos logopedas y cada vez más hay más demanda por este tipo de trastornos que muy bien has comentado y que, bueno, pues tenemos que buscar la forma de formar a todos estos logopedas, formarlos en posgrado, para formarlos adecuadamente para poder tener unos profesionales a la altura y poder tratar a este tipo de pacientes, que cada vez los vamos a tener más. En los centros geriátricos, que tienen figuras de médicos, enfermeras, fisioterapeutas, odontólogos, etcétera, ya están reclamando también logopedas, y en los servicios de neurología de los grandes hospitales también la figura del logopeda está ya penetrando.
ese tema va bastante, sobre todo en tema hospitales, va bastante lento. ¿Por qué? Porque yo me reuní aquí con un grupo político aquí en Valencia para tratar el tema de los problemas de la disfagia en los hospitales, y cuando yo les expliqué lo que estaba sucediendo se pusieron las manos a la cabeza porque no sabían que ese tema estaba provocando tantos y tantas muertes en España. Luego vino la pandemia y se acabó todo, porque se congeló todo y no se hizo nada más, ¿no? Pero yo recuerdo que aquellos políticos les faltaba un poco llorar, ¿no? Por lo que les estaba contando, ¿no? Porque realmente es algo que sucede. Y sucede muy a menudo en los hospitales y en los centros geriátricos. Los mayores, las personas mayores, por la debilidad muscular, por problemas de osteofitosis vertebral, por distintos problemas a nivel de válvulas que pueden estar trabajando de forma incorrecta, se produce la disfagia, se produce la penetración, y esa disfagia y ese trastorno va a dar lugar a muchos problemas, y problemas tan graves como la neumonía. Quiero decir, se va a producir un trastorno de infección pulmonar que literalmente se va a cargar al paciente. Esto sucede muy a menudo, por desgracia, todavía en nuestra sociedad. Y es muy importante que eso se ataje, que eso mejore, y para ello tenemos que tener logopedas en los hospitales. Hay que tener más logopedas, pero logopedas en planta. Logopedas en planta que estén controlando la alimentación de los pacientes que están acostados, que son personas mayores, que les meten antibiótico, que les meten antiinflamatorios y se debilitan, y esa debilidad hace que se atraganten y se produzcan infecciones. Y eso es muy importante que se lleve a cabo en los hospitales y en los centros geriátricos. ¿Cuáles son los 3 valores fundamentales que guían tu forma de trabajar? Pues la honestidad sería la primera. El segundo sería, pues, vamos a ver, pues la perseverancia. Y luego marcarte los objetivos para poder llegar a lo que estás teniendo entre manos. Ya te digo, todos los días tienes entre manos cosas diferentes, y el objetivo puede ser un objetivo claro o puede ser un objetivo que no está tan claro. Ese pronóstico que haces de ese tratamiento, de esa rehabilitación, puede ser un pronóstico malo, porque la enfermedad propia del paciente así lo traduzca, ¿no? Una parálisis infantil, un síndrome de Down, no se puede eliminar. Vamos a tener que tratarlos de mantener, y vamos a tener que tratar de mantener a esa función cognitiva, esa función del habla, del lenguaje, todo lo mejor posible. Pero sabemos que no podemos llegar a lo que quisiéramos, ojalá, ¿no? Porque la Madre de Dios de Lourdes está en Lourdes. Sí. O sea, llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Y todo el mundo, yo creo que llega hasta donde llega. Pero hay que buscar de trabajar todo lo mejor posible para poder llegar un poquito más, si puede ser. ¿Qué habilidades intentas inculcar con tus alumnos para que puedan aplicar los conocimientos teóricos en el ámbito clínico? Etiología. Etiología, pura y dura. Pura y dura. Además, el otro día una alumna me escribió y me dice: oye, me ha gustado mucho lo que he visto en tu asignatura, porque la verdad es que me interesa mucho lo que estás comentando sobre tratar las causas de los problemas y no limitarte a tratar los síntomas. Me gustaría aprender mucho de lo que estás comentando y que me dieras, pues, líneas de estudio, como libros, como
seminarios, cualquier cosa. Entonces, claro, yo la puse en su línea para que empezara a trabajar en ese sentido. Pero yo creo que eso es fundamental. Etiología y avanzar en la tecnología que hoy en día nos ofrecen ciertos parámetros tecnológicos. Porque hoy en día tú puedes estar haciendo un tratamiento a distancia, o por Zoom, por cualquier tipo de... Y eso hace falta un aprendizaje, pues si no, no sabes. Es decir, yo a mis alumnos les enseño, porque yo doy 2 asignaturas en la universidad. Yo doy anatomía y doy la profesión de logopeda, ética y legislación. Esas 2 asignaturas. Son de primero, una es del primer semestre y la otra, bueno, semestre o cuatrimestre, y la segunda, la profesión es del segundo cuatrimestre, que la he terminado ahora mismo. Entonces, en cada una de ellas trato de inculcar, porque tenemos un programa que, bueno, pues vamos a cambiarlo ahora, vamos a cambiar el programa, vamos a cambiar la memoria y meter más anatomía, meter más fisiología. Hay que trabajar esa parte del logopeda que está muy relegada todavía a lo que estábamos comentando anteriormente, del tema de la pedagogía o de la psicología. Hay que tratar de inculcarles a los alumnos una nueva logopedia y que avancen en ese sentido para que mejoren sus expectativas y perspectivas. No puede haber un logopeda que no sepa dónde está el masetero, por favor. Y eso lo he visto yo en muchas ocasiones, porque yo he dado cursos por toda España. Por toda España he dado curso. He visto alumnos de todas las universidades. De todas las universidades. Y te puedo decir que me he llevado muchos chascos en ese sentido. Y eso es muy importante trabajarlo. Yo, mis alumnos, porque todo lo que el grado de logopedia de la universidad donde trabajo, este grado, todo lo que es el material pasó por mí. No es que lo hiciera yo, sino que yo contraté a los profesores, a los autores en este caso, porque no eran profesores, eran autores, y ellos hacían todo lo que es el material, ¿vale? Y claro, como la memoria tiene una estructura, tú no te puedes salir de la memoria, pero sí que puedes, en las autorías, trabajar más la anatomía, trabajar más la fisiología, porque está súper coja. Y eso es lo que he tratado de hacer. Hoy por hoy los alumnos que tenemos, pues creo que tienen un nivel bastante interesante, porque hacemos disección de cadáveres. También vemos exactamente cómo está la epiglotis, vemos cómo... Y se quedan alucinados, porque claro, una cosa es verlo en una tablet o en un ordenador y la otra es ver exactamente lo que es una epiglotis. Claro, eso es interesantísimo, ¿no? Y eso es lo que verdaderamente hace que un logopeda pues tenga esa base, porque la base es muy importante. Y luego viene el posgrado, que es la especialización. Esa especialización tiene que ser una especialización adecuada, pero sin la base no podemos tener una especialización. ¿Qué consejo le darías finalmente, Ismael, a un profesional joven, a un profesional novel que empieza ahora su andadura profesional? Bueno, pues que mirará muy bien, porque ahora mismo, o sea, cuando tú terminas un grado, ¿te refieres a eso? Que has terminado el grado, ¿no? ¿Te refieres ahí, no? Pues tiene que ver por dónde se tiene que dirigir. Eso nunca lo vas a saber, o a lo mejor no lo sabes enseguida, pero tú tienes que pensar por dónde te tienes que dirigir. O sea, si quieres hacer un trabajo de neuro, quieres hacer un trabajo de miofuncional, tienes que hacer un trabajo de odontología, odontologopedia, quieres dirigirte más al tema del autismo, ¿vale? Quiero decir, del neurodesarrollo, tienes que tratar de saber qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y a partir de ahí buscar la mejor opción que te dé el centro donde vayas a estudiar, para que de alguna forma puedas avanzar, ¿no? en esa categoría siguiente, que es la especialización. Nosotros tenemos el máster de neurologopedia, que es un máster que está muy estructurado, y ese máster da pie a que
bueno, pues la formación que se obtiene de ese máster habilita perfectamente a un logopeda para poder desarrollar una clínica en un tema de neuro. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Es buscar la mejor opción para poder desarrollar tu vida profesional. Muchas gracias, Ismael, por tus agradables palabras y tus sabios consejos. Creo que los oyentes, las personas que nos van a visualizar, van a aprender mucho de tus palabras. Muchas gracias, Ismael. Gracias. Y gracias sobre todo a los seguidores del podcast IRC y esperemos vernos pronto en otra entrega.